¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo poder dar un giro de 180 grados, cómo poder cambiar literalmente por completo tu vida en los próximos 6, 7, 8 meses. Cómo poder aprovechar desde el día de hoy, 3 de junio de 2025, hasta final de año, hasta que comience 2026, para empezar a convertirte en la versión más competente de ti mismo, prepararte en estos últimos meses que tiene el año, cómo poder aprovechar estos últimos meses, en los meses de verano y en los meses antes de que acabe el año, para empezar el 2026 de la mejor manera posible y poder reventarlo este final de año y comenzar el 2026 como un auténtico titán, como un auténtico gladiador, como la versión más competente de ti mismo. Si eres una persona que no está realmente comprometida con un cambio, con realizar un cambio, con sentirte diferente, con que los demás te perciban diferente, con cambiar absolutamente todos tus resultados y cambiar todo tu paradigma, deja este podcast, sal de aquí y ves a ver otra cosa. Pero si realmente eres una persona que tienes un deseo ardiente dentro de ti de cambiar todos tus resultados, tu entorno, etcétera, quédate en este vídeo porque te voy a dar un paso a paso, en este caso de 3 claves que tienes que hacer y cómo poder aprovechar estos últimos meses del año para partirlo totalmente. Si no me conoces, mi nombre es Alejandro López, tengo 35 años y tras llevar 15 años, más de 15 años en temas de desarrollo personal y actitud positiva, en agosto de 2023 tuve un problema muy jodido de salud que me mantuvo en una cama de hospital durante una semana. Cuando salí de ese hospital tomé una decisión firme. Tomé la decisión que lo cambiaría todo, que fue convertirme en la versión más competente de mí mismo y empezar a mostrar al mundo todo lo que me había servido, todo lo que me había ayudado y todos los errores que había cometido en los últimos 15 años y todo lo que me estaba sirviendo para ser a día de hoy quien soy. Entonces, en este capítulo, en este episodio, que debe ser el número 13 o el número 14 de la tercera temporada ya, te voy a explicar cómo aprovechar, cómo exactamente lo hice yo para que a partir de agosto de 2023, que salí de ese hospital después de tener un problema pulmonar muy jodido, cómo hice para resetear por completo y cambiar en un periodo de 6 meses, 8 meses, un año más o menos, cambiar por completo todo mi entorno, quién yo era, mi físico, mi mentalidad y todos mis resultados. Cómo pasé de ganar prácticamente nada porque mi empresa pues prácticamente la tuve casi que cerrar, tuve que despedir a 2, 3 empleadas que tenía, y de estar en un hospital pasándolo mal, sin saber qué iba a pasar, a punto de cerrar la empresa, a pocos meses después cambiar por completo mis resultados y empezar casi a estar tocando las 5 cifras mensuales a través de mi emprendimiento. Entonces te voy a explicar cómo exactamente lo hice y en 3 sencillos pasos como tú también lo puedes hacer desde hoy. Me da igual cuando estés viendo este vídeo, si lo estás viendo en 2026 te sirve igual, si lo estás viendo en diciembre de 2025 te va a servir igual si aplicas a rajatabla todo lo que en este vídeo, todo lo que en este podcast te voy a revelar. Entonces el primer paso de los 3 pasos que te voy a explicar son 3 bloques. El primer bloque que tienes que aplicar desde ya es saber dónde estás. Esto es tan importante, es tan importante. No puedes emprender un camino, no puedes empezar un camino hacia el cambio, no puedes comenzar a cambiar quién tú eres, tus hábitos, tu mentalidad y tus resultados si no sabes exactamente desde dónde partes. Entonces, lo principal que tienes que empezar a tener para empezar ese camino, para saber desde dónde partes, es empezar a decirte verdad, empezar a decirte la verdad sobre absolutamente todo, empezar a decirte verdad sobre tu físico, empezar a decirte verdad sobre cómo te sientes, sobre cuáles son tus emociones y tus pensamientos dominantes en tu mente, cuáles son tus patrones negativos y positivos que te llevan a ser la persona que eres y por lo tanto que te llevan a tener los resultados que tienes. Tienes que empezar a decirte verdad sobre todo y tienes que empezar a decirte verdad también sobre si te gusta o no te gusta la persona que tú eres, sobre si te gusta o no te gusta tu físico, sobre si te gusta o no te gusta tus resultados, sobre si te gusta o no te gustan tus relaciones. Y absolutamente todo, pero tienes que empezar a decirte verdad sobre todo. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de personas vivimos en piloto automático, no nos decimos verdad, estamos en esa especie de espiral de falsedad, de llevar una máscara y te sientes como una auténtica mierda y cuando te encuentras a alguien y te dice hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tú le dices bien, súper bien y por dentro estás podrido y te sientes como una mierda. Entonces,
al final el sentirte como una mierda o el sentirte de puta madre es solamente un resultado. Un resultado sobre todo lo que depositas aquí, sobre cómo te sientes, sobre cuáles son tus hábitos, sobre todo lo que te lleva, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se puede cambiar, esa es la buena noticia, que absolutamente todo eso se puede cambiar. Pero el primer paso para poder cambiarlo, como te digo, es empezar a decirte verdad. Tienes que mirarte al espejo y tienes que hacer un ejercicio de sinceridad contigo mismo, porque es muy fácil que puedas engañar a tus amigos, es muy fácil que puedas engañar a tu pareja, es muy fácil que puedas engañar incluso a tus padres, pero es imposible que te engañes a ti mismo. Es imposible. Por lo tanto, el primer paso para que puedas empezar a realizar ese cambio al cual te has comprometido cuando has seguido viendo este vídeo es empezar a decirte verdad. Haz una lista sobre cómo te sientes, sobre cuáles son todas esas cosas que no te gustan, sobre qué te gustaría mejorar, sobre... Y al final es muy sencillo, es muy sencillo. Todas las cosas que puedes mejorar, todas las cosas que no te hacen sentir bien, eso lo tienes que cambiar. Tienes que decirte verdad. Oye, fumas, eres una persona que fumas, por ejemplo. Pues tienes que poner que eres fumador. Evidentemente, la versión más competente de ti mismo es una persona que no fuma. Evidentemente, si tienes sobrepeso, la versión más competente de ti mismo es una persona que no tiene sobrepeso. Si no llegas a final de mes, la versión más competente de ti mismo es una persona que llega a fin de mes y que le sobra. Entonces, tienes que empezar a decirte verdad sobre toda esta mierda que has estado tirando debajo de la alfombra durante toda tu vida, durante los últimos años. Tienes que empezar a levantar la alfombra, a sacar toda la basura que guardaste en esos cajones y empezar a mirarlo de frente, empezar a tener el coraje de mirarlo de frente. El punto número 2, y viene precedido del punto número 1, es que tienes que tener claro, tienes que empezar a tener claro cuál es la dirección hacia la que te vas a dirigir. Porque de igual manera que cuando tú te montas en el coche o cuando tú realizas un viaje y el punto de partida es empezar a decirte verdad que sería la ubicación actual en la cual estamos y necesitas tener un punto B que es exactamente el punto hacia el cual nos dirigimos, tienes que hacer exactamente lo mismo. Tienes que definir, una vez tengas el punto número 1, empiezas a decirte verdad, empiezas a decirte toda la realidad sobre lo que no te gusta, sobre lo que eres y sobre lo que tienes y sobre quién eres. A partir de ahí tienes que definir el punto B, que es hacia dónde te vas a dirigir. Y tienes que empezar a tener claro de forma casi milimétrica cuál es la dirección en la que te vas a dirigir. ¿Qué significa esto? Te lo explico tocado a tierra. Tienes que empezar a saber cuál sería tu mejor forma física, cuál sería tu manera de gestionar los problemas, cuál sería tu relación ideal con tu pareja en el caso de que la tengas. En el caso de que no la tengas, ¿cómo sería esa relación ideal de pareja que te gustaría manifestar o tener o lo que sea, ¿no? ¿Cuál sería tu forma de vida actual? ¿Cómo sería tu día a día en la versión más competente de ti mismo? ¿Qué es lo que harías al levantarte? ¿A qué hora te levantarías? ¿A qué hora se levantaría la versión más competente de ti mismo? Tu mejor versión. ¿No? Esta frase que escuchamos tanto en redes sociales. ¿Cómo sería esa versión de ti? ¿Qué haría esa versión de ti? ¿Cuántas horas trabajaría esa mejor versión de ti? Y absolutamente todo. ¿Qué coche llevaría? ¿Cómo vestiría? ¿Cómo de aseado estaría esa versión de ti? ¿Cómo se viste esa versión de ti? Etcétera. Es decir, tienes que empezar a modelar, tienes que empezar a crear en tu mente la imagen clara del punto al cual te vas a dirigir. Tienes que definir exactamente cuál es esa dirección en la cual te vas a definir. Y una vez tenemos el punto 1, que es el punto actual hacia el cual en el cual nos estamos ahora mismo, una vez tienes esto muy claro, una vez empiezas a tener claro, evidentemente el punto B, el segundo punto, no lo vas a tener claro de entrada, porque normalmente nadie lo tiene claro hasta que no se lo empieza a plantear. Es decir, la realidad es que el 98-99% de las personas que tú le preguntes, sí, ¿qué te gustaría? Bueno, sí, más dinero. Bueno, ¿más dinero cuánto? Sí, bueno, tener mejor físico. Bueno, ¿mejor físico cómo? ¿Cuánto porcentaje de grasa corporal? ¿Cuánto? Es decir, eso no es una meta, eso no es un objetivo, eso es un deseo. Y es un deseo carente de emoción, carente de específico, carente de matiz, etcétera. Entonces, al final necesitamos matices, necesitamos exactitud. Evidentemente, yo, por ejemplo, una de mis metas es comprarme un coche. En otros podcasts he leído mi hoja de metas
y evidentemente no pongo el color del coche, pero para mí es irrelevante, es decir, me gusta ese modelo, me gusta tal, pero me da igual el color, es decir, al final, pero sé lo que voy a pesar y a día de hoy estoy en la mejor forma física de mi vida. Estoy muy contento, no estoy conforme porque no he llegado a mi objetivo, pero estoy en la mejor forma física de mi vida, estoy ingresando más dinero que nunca, estoy disfrutando más de mi trabajo que nunca, estoy disfrutando en mi proceso, en mi misión, en mi propósito, realizando este tipo de contenido para que pueda inspirar, para que pueda impactar a personas como tú, y estoy disfrutando con esto más que nunca en mi vida, y no lo hago por dinero. De hecho, no cobro nada, no monetizo mis redes sociales porque no es mi objetivo. Yo tengo mi empresa y este vídeo que tú estás viendo ahora mismo, no, si te fijas, no tiene anuncios, no está monetizado porque no es mi objetivo ganar dinero con esto, pero sí es mi objetivo sentirme útil, dar mis dones y mis talentos a los demás, poder impactar, poder influenciar de forma positiva a personas como tú que probablemente necesitas este tipo de contenido para despertar y para empezar a cambiar tu vida y todos tus resultados. Entonces, cuando ya tienes claro el punto hacia el que te diriges, cuando ya has definido en el GPS de tu vida, de tu mente, el punto hacia el que te diriges, falta el punto número 3. El punto número 3 es un conjunto de cosas, ¿vale? El punto número 3 se trata en empezar a crear una estrategia, se trata de empezar a generar una habilidad, se trata de empezar a pensar cómo vas a entregar al mundo todo aquello que sabes, cómo vas a entregar al mundo un producto, un servicio con el cual tú puedas ayudar a otras personas y poder con ello materializar todo aquello que has instalado en el GPS como punto de destino. Y muchas veces la mayoría de personas ni siquiera saben qué se les da bien, la mayoría de personas ni siquiera saben qué es lo que van a hacer, la mayoría de personas ni siquiera saben, ni siquiera se plantean, es que no lo sepan, es que la mayoría de personas ni siquiera se plantean cuál es su propósito, cuál es su misión, porque incluso la palabra propósito, ¿no? Es como, parece como una cosa demasiado esotérica, demasiado mística, demasiado, ¿no? De otras, ¿no? Que esto, yo iba al trabajo, hago mis horas, cobro y chimpú, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar. Tenemos que empezar a pensar fuera de la caja. Tenemos que empezar a pensar fuera de vender nuestro tiempo, de vender 8 horas de nuestro tiempo al día por X cantidad. Tenemos que empezar a pensar de una manera diferente, porque la única manera de que podamos conseguir resultados diferentes es que empecemos a pensar de forma diferente. Porque la única manera de que en última instancia podamos cambiar todo nuestro entorno, todos nuestros resultados, es con todo aquello que estemos instalando en nuestra mente la mayor parte del tiempo. Si ya estás en el punto número 2, es decir, has hecho el punto número 1, estás en el punto número 2, ya has empezado ese camino de empezar a visualizar, de empezar a crear cuál es el punto de destino al cual te quieres dirigir. Esto es, de hecho, lo más importante, porque si tú de momento sabes el qué, sabes que quieres pesar X, que quieres tener X físico, X cantidad de peso, de masa muscular, quieres este coche, quieres este tipo de relación maravillosa con tal persona, quieres vivir en la casa de no sé qué, con la piscina y tal, y sabes exactamente lo que quieres, sabes el qué, el cómo, llegará un momento que cuando tú influencias lo suficiente y suficientemente en el tiempo, influencias a tu mente con toda esa información que estás introduciendo, será cuestión de tiempo que el cómo se te entregue para que tú puedas realizar todo aquello que depositaste en tu mente. Te lo explico de otra manera. Si tú tienes claro el qué, el cómo te llegará por añadidura. Porque el cómo no es tu prerrogativa, no es tu... no te tienes que centrar en eso, no es tu competencia saber el cómo. Evidentemente, si tú ya tienes un don, ya tienes un talento, ya tienes algo, ya tienes una habilidad que se te da bien, que te gusta hacer, que casi es como no trabajar y que puedes ayudar al mundo, que puedes ayudar a personas a través de un servicio, perfecto, está genial. Solo tienes que empezar a crear un servicio para poder entregarlo, tienes que paquetizarlo con una oferta y empezar a servir al mundo, empezar a servir a personas para empezar a monetizar ese talento, ese don que tienes. Si no tienes ni puta idea de cuál es ese don, ese talento que tienes, si no tienes ni idea de qué es lo que vas a hacer, no te preocupes, no sufras, empieza a crear
tu punto de destino. Empieza a instalar en el software de tu mente, en el GPS de tu mente, cuál será ese destino al cual te vas a empezar a dirigir. Y si consigues ser constante y si estás comprometido con el cambio, si estás comprometido con todo eso y lo haces suficientemente en el tiempo como para que empiece a calar y empiece a filtrar en tu mente subconsciente, será cuestión de tiempo de que el universo, la vida o Dios te entregue en bandeja de plata el cómo vas a realizar eso. Si no lo tienes aún, no te preocupes, no es tu prerrogativa. Si no tienes un motivo suficientemente grande, probablemente no tengas un cómo. Entonces, lo primero que tienes que tener es el qué. Cuando tengas claro el qué, el cómo te llegará por añadidura. Da igual si es vendiendo pisos, da igual si es creando un servicio de coaching, da igual si es creando un podcast, da igual lo que sea. Da igual lo que sea siempre y cuando esté alineado con tu propósito, siempre y cuando sea algo que te gusta hacer, siempre y cuando sea algo que se te dé bien y siempre y cuando sea algo que hagas de corazón, que hagas desde dentro y que puedas aportar un valor a otras personas solucionando un problema o ayudándolas en lo que sea. Da igual, pero tienes que tener claro el punto 2. Tienes que insistir en cuál es el punto al que te quieres dirigir. Entonces no quiero que se alargue más, espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Si estás comprometido verdaderamente con el cambio, ves a mi Instagram @alejandro.lopezca, me envías un mensaje directo con la palabra ahora y veré si te puedo ayudar. Te enviaré mi servicio de coaching para que pueda guiarte, para que podamos ir de la mano y te pueda ayudar o bien a encontrar tu propósito, tu misión de vida y podamos empezar a trabajar en eso, o bien si ya tienes un propósito, si ya tienes una habilidad y si ya tienes algo, pues algo que se te dé bien hacer y que puedas entregar al mundo, te ayudaré a empezar a ser la mejor versión de ti mismo, empezar a ser esa versión más competente y a paquetizar una oferta y que a través de tu marca personal lo puedas entregar al mundo. Sin más, espero que te haya gustado, déjame tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y déjame un comentario para el algoritmo y nos vemos, como no, en el próximo podcast. Chao.